Buenas noches, muchas gracias por la invitación y efectivamente lo que hemos hecho en el Instituto de Estudios Peruanos, en un colectivo que llamamos Partidos como Cancha, dada la gran cantidad de agrupaciones que tenemos compitiendo en este proceso electoral, es poder revisar las encuestas, pero no solamente las actuales, sino compararlas con lo que venía ocurriendo en elecciones anteriores. Y una de las primeras constataciones es la que has señalado precisamente tú, ¿no? En el sentido de que estamos en un momento en donde, a diferencia de lo que ocurría el año 2011, el año 2016, el año 2020, inclusive, la indecisión es mucho mayor, ¿no? Tenemos cerca del 50% de ciudadanos que todavía no tienen definido por qué candidato van a votar, ¿no? Pero además, algo que también nos llamó mucho la atención es que los cuatro candidatos que tienen las mayores adhesiones, ¿no? En conjunto no superan ni el 30%, cuando anteriormente, ya en estas épocas, los candidatos superaban el 60%, es decir, tenían mucho más apoyo de la ciudadanía en este momento, en un mes, digamos, como este, en procesos electorales anteriores. Y eso, pues, da buena cuenta, creo, no solo de desinterés y de segmentación, sino inclusive de mucho rechazo y desconfianza hacia la clase política en su integridad. Claro, estamos quizá también ante un momento que podría explicarse con todo lo que ha pasado en este quinquenio. Paulo, ¿tú lo podrías relacionar a esa turbulenta salida de Castillo del poder, el ingreso de Dina Boluarte, o sea, el hastío que la ciudadanía puede mostrar hacia la política, diciendo, esta idea, esta evaluación que como ciudadano tengo que hacer, la voy a dejar para el último? ¿Puede tener algo que ver? Porque han sido años críticos, ¿no? O sea, lo hablábamos antes en otras intervenciones, hemos repasado estos años de inestabilidad política desde incluso el 2016, con la elección de PPK, su renuncia y todo esto, pero ¿puede la gente estar pasándole la factura a la clase política de no me interesas, no me importas, voy a ir a votar con bronca y votaré en la cola, decidiré por quién votar? ¿Puede ser esto también lo que explique que todavía haya una alta indecisión? Sí, yo creo que varios de los elementos que se han mencionado tienen mucho que ver con la actual situación. Ahora, no es nuevo que un sector importante del electorado de nuestro país acabe decidiendo su voto la última semana e inclusive en la cola del local de votación. Eso es algo que por lo menos un porcentaje importante de la población suele hacer. No es lo novedoso, ¿no? Lo novedoso en este momento con relación a otros procesos electorales, yo diría que es la escasa adhesión, el escaso entusiasmo que genera la oferta política, que además también es, digamos, novedosa en el sentido del número. Tenemos 38 agrupaciones que van a postular, digamos, descontando los partidos políticos que van en alianzas, ¿no? Tenemos 3 alianzas electorales en esta ocasión y, sin embargo, en ninguno de estos casos se puede identificar a algún candidato o candidata que destaque entre la mayoría. De hecho, yo me atrevería a afirmar que entre aquellos que pueden pasar la segunda vuelta y aquellos que ni siquiera van a lograr pasar la valla electoral, hay muy pocos puntos de diferencia, ¿no? Entonces, esa es una otra circunstancia, digamos, que distingue lo que viene ocurriendo en este momento con relación a lo que teníamos antes. Y un último aspecto, también creo que es importante tener en cuenta de que lo que también nos muestran los antecedentes es que la foto que muestran las encuestas ahora va a cambiar, ¿no? No es la foto del final de la carrera. Y eso lo hemos visto en los procesos electorales anteriores. Quienes tenían el 2016, el 2020, una posición importante, ¿no? Solo para hablar del 2020, por ejemplo, George Forsyth, luego acaban desapareciendo de la foto final. Por tanto, es muy poco probable que quienes
aparecen ahora con cierta expectativa, puedan mantenerla a lo largo de los siguientes meses. Vamos a ver algunos de los cuadros que postearon en redes desde el IEP para poder tener una idea de lo que estamos hablando. Estamos con Paulo Vilca, investigador del Instituto de Estudios Peruanos, analista político también, que lee un poco cómo el votante está mostrando una lejanía absoluta al proceso electoral, y esto se expresa en la indefinición. Nos está diciendo Paulo que para septiembre, o sea, para 7 meses antes de la votación, en anteriores procesos, en el proceso 2016 o 2021, ya había un porcentaje, por lo menos había una definición más clara, ¿no? La gente iba decantándose por uno u otro candidato. Así que si tenemos alguno de los cuadros como para ir viendo, a ver, esto que es, a ver, esta es la presidencial 2026, ¿no? Y tú nos decías, Pablo, que si vemos cómo fue la presidencial 2021, lo que teníamos era que arrancó George Forsyth con fuerza. Para septiembre era el que lideraba las encuestas, pero tuvo una caída precipitada, ¿no? Ahora, esta es la figura que muestra por lo menos la encuesta de Ipsos, ¿no? En la que ustedes se han basado. Así es, efectivamente, ¿no? Esa es, digamos, la última foto. Y esta es la del año 2020, precisamente, la que estamos viendo en la pantalla, ¿no? Donde vamos a ver que si comparamos lo que ocurría en meses pasados, en la anterior imagen, ni siquiera aparecía en las encuestas quien finalmente ganó. En septiembre del 2020 lideraba con más del 22% George Forsyth, luego estaba Daniel Urresti, Keiko Fujimori, en ese orden, digamos, de los 3 primeros, y en cuarto lugar aparecía Verónica Mendoza. Y sin embargo, cuando fue transcurriendo los meses y ya llegamos a partir de febrero, la imagen fue esta, ¿no? Un Pedro Castillo que sube rápidamente, un Johnny Lescano que fue subiendo desde el 5º lugar, tuvo su mejor performance en marzo, y luego cae a un 7% de un 4º lugar, y por tanto se puede ver cómo las cosas cambian durante las últimas semanas del proceso electoral, ¿no? Esto fue una carrera de caballos, ¿ah? Esto fue una final de hípica. Porque, y lo que tú nos decías era verdad, vean la línea azul que ponía George Forsyth en septiembre, en un momento como el de hoy, y cómo se precipitó de más del 20% hasta el 5% en el momento de la elección en abril. Pedro Castillo, lo que nos dice Paulo Vilca, ni aparecía en septiembre, no tenía medición. Y entre febrero y marzo, ¡blup!, empezó a subir, ¿no? Entonces todavía de esto podemos decir, Paulo, que todavía queda la opción, o es posible que aparezca un candidato que en los 2 últimos meses sorprenda al electorado y obtenga su voto. Digamos, podemos tener esa figura del outsider presente nuevamente en la campaña. Yo creo que es algo que no se puede descartar. Si algo reiteradamente nos muestra la ciudadanía peruana es tener candidatos sorpresa, candidatos que aparecen casi de la nada, ¿no? Pero por otro lado, estas imágenes no solamente corresponden al proceso del 2020, ¿no? Si vamos al 2016, ocurre lo mismo. También hay cambios en la oposición de los candidatos, e inclusive el mismo año 2011, que es, digamos, la encuesta más antigua que hemos revisado, vamos a ver que, por ejemplo, en septiembre del 2010, Ollanta aparecía en 4º lugar. Ajá, ¿no? Vamos con la del 2016 que nos comentabas, ¿no? Aquí, mira, tremendo. La más estable es Keiko Fujimori, con una base sólida de 30% desde octubre hasta los resultados finales. Pero, por ejemplo, quien ganó esa elección, Pedro Pablo Kuczynski, tuvo una caída, pero mira el crecimiento de Julio Guzmán. ¿Qué podemos destacar de esta gráfica, digamos, que era menos loca que la del 21, por lo menos, ¿ah? Sí, no, sin duda. Yo diría que lo que hay que destacar es que aún en elecciones más estables, por llamarlo de alguna manera, ¿no?, donde hay más regularidad, aún en ese tipo de elecciones se pueden presentar sorpresas. Por ejemplo,
estas escaladas de Pedro Pablo Kuczynski y Verónica Mendoza hacia el final, o inclusive este retiro abrupto de Julio Guzmán, ¿no? Que venía un crecimiento importante entre enero y febrero del año 2016. Entonces hay una serie de circunstancias que siempre acaban mostrándonos o dándonos, digamos, un espacio para la sorpresa. Correcto. No sé si tenemos la del 2011 o las trayectorias de las 4 elecciones que analiza el IEP con la data de Ipsos, ¿no? Se han basado en las encuestas de Ipsos, que claro, es una encuestadora que ha ido midiendo estos últimos procesos. A ver si tenemos otra placa para... Estamos hablando con Pablo Vilca, que está también estrenando segmento Partidos como Cancha. Ustedes me dicen, si tenemos, si no... A ver, esto es lo que decíamos, ¿no? El titular con el que abríamos, Pablo. La línea roja es lo que representa la medición de encuestas de intención de voto blanco, viciado o no precisa, digamos. Y estamos en un 47%. En los otros procesos eso era menor, ¿no? Por lo que se entiende había más definición. La gente sí tenía claro o tenía un poco más claro por quién votar, ¿no? ¿Cómo leemos este cuadro, Pablo? Efectivamente, a medida, digamos, que ha ido transcurriendo el tiempo, la indecisión de la ciudadanía va aumentando. El año 2011, en estas fechas, apenas teníamos un 12% que no había decidido su voto o pensaba votar blanco viciado. Eso aumentó un poco hacia el año 2016 y el 2021, que ya era un porcentaje alto, llegábamos en septiembre a un tercio del electorado más o menos que no había decidido su voto. Ahora estamos en un 47%, casi la mitad, ¿no? Entonces vamos viendo pues que la cantidad de ciudadanos desencantados y que rechazan a la clase política se ha ido incrementando de una manera muy significativa. Correcto, Paulo. Te agradezco por esas precisiones. Hemos conversado con Pablo Vilca, investigador del IEP. Nos ha ganado el tiempo, pero hemos llegado por lo menos a esta conclusión clara, ¿no? Hay un desentendimiento, podríamos decir, de la ciudadanía de escoger, de definirse políticamente y aparentemente ha ido esto desgastándose con cada proceso electoral, ¿no? La verdad que habría que ver cómo evoluciona. Quizá también, Pablo, podemos conversar más adelante cuando vuelvan a salir con otro análisis para entender cómo se van moviendo las preferencias. Ya no queda mucho para la elección, pero la gente parece muy fría con sus opciones electorales todavía.